Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas, el lector podrá encontrar historias en las que vemos cómo diversos personajes a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Si quiere conocerlos, no tiene más que pedir este libro a través de internet, no tiene más que entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es para que se lo sirvan puntualmente en su casa. Es un libro, como les decimos, fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están ya pensando en cómo hacer para poder agotar la legislatura. Quieren mantener la continuidad de su gobierno, pretenden que se prolongue durante 4 años y saben que para ello necesitan sacar adelante sus presupuestos. Sus socios habituales, los radicales de Esquerra Republicana, del PNV y de EH Bildu, están dispuestos a dar su apoyo, pero siempre a cambio de concesiones. Ahora, el giro a la izquierda de Ciudadanos ha venido a descolocarles, sobre todo a Esquerra Republicana, que teme dejar de ser necesario si los de Inés Arrimadas ocupan su lugar. Este gobierno tiene que preguntarse constantemente qué quiere ser. Porque será una cosa si elige a 13 diputados del republicanismo catalán de izquierdas o a 10 de la derecha. Las dos cosas no puede ser. Y sobre todo interpelamos en este sentido a los compañeros y compañeras de Unidas Podemos. Estaremos dispuestos a negociar. Ya veremos. Yo creo que ahora hacer especulaciones con que si Ciudadanos, el otro, pues con Ciudadanos saben ustedes que nos diferencian bastantes cosas, ¿no? Yo espero que con un respeto en el ámbito competencial, con unas ideas claras en lo que puedan ser las líneas económicas que tiene que proyectar el presupuesto. Depende de qué tipo de presupuestos nos presenten, estaremos ahí o no estaremos. Podrán contar con nuestro apoyo o no contarán con él. Depende del programa, depende de los contenidos siempre. Y veremos en qué dirección se encamina ese presupuesto, que al fin y al cabo es lo que importa. Ya han visto que todos los deja bastante clarito, ¿eh? Depende de lo que nos den. Merche Ispurua lo dice bien claro, depende cómo sean esos presupuestos, tendrán nuestro apoyo o no, es decir, depende de lo que nos den. También Aitor Esteban lo ha dejado clarísimo, bueno, si nos dan lo que nosotros queremos, tendrán nuestro apoyo. El que tira más enfilado directamente es Gabriel Rufián, cuando dice, no queremos saber nada con Ciudadanos, o están con nosotros, que somos los republicanistas de izquierdas, o están con la derecha, que son los de Ciudadanos. Y ahí llama, efectivamente, a los de Podemos para decir, ¿qué? ¿Vosotros también queréis estar con Ciudadanos, que son de la derecha? En fin, Borja, ¿cómo terminará todo este asunto? Pues bueno, ahora de momento parece un galimatías, parece un poco están poniéndose antes los escudos o las vendas antes de tener todos la herida. Todos avisan, sí. Yo me tendrás Rufián, si me das, si no, no. Rufián desde luego es bastante claro, pero bueno, en el estilo de Rufián, ¿no? Pero, a ver, yo analizando un poco la postura de Ciudadanos, que es con la que hemos empezado esta introducción, lejos de denostarla, como ha tenido críticos dentro de la organización, y a mí me parece que Inés Arrimadas está haciendo lo único que en estos momentos puede hacer Ciudadanos, y es bastante inteligente por su parte. No sabremos si será una huida hacia adelante, porque todo dependerá evidentemente ya de la gente, del voto de las personas, pero creo que es lo único que puede hacer, volver a sus orígenes. Ciudadanos, todos sabemos que se conformó en un partido de socialdemócrata, lo reconoció su líder Albert Rivera en los comienzos, allá por el año 2006-2007, y con eso se convirtió en una especie de engranaje pues para políticas de izquierdas, políticas de derechas, en fin, sin una ideología definida, eso es cierto, siempre ha sido una de mis críticas principales hacia Ciudadanos, no una ideología definida, más bien se movía por acciones puntuales, pero es verdad que podía sostener determinados gobiernos de una manera más o menos sensata. Yo siempre he dicho que Ciudadanos es un partido que nació entre intelectuales de izquierda, que se nutrió de votantes de derechas y que a partir de ese momento trató de buscar un centro sin saber muy bien hacia dónde iba. Ese fue el error, el de Albert Rivera fue el error cuando quiso ocupar el espacio político del Partido Popular, y ahí fue el error porque evidentemente
el espacio político del Partido Popular es un espacio bastante amplio y que no era el perfil sociológico del votante de Ciudadanos. Algunos votantes eran de derechas, pero no todos, ni tan siquiera sus propios dirigentes, y por tanto, evidentemente, era como una confrontación. Por eso se han marchado a la Claro, mitad. una dicotomía y una convulsión generalizada imposible de sostener. Claro. Pero ahora mismo creo que la única manera inteligente de Inés Arrimadas es ser un poco la izquierda moderadísima, vamos a decirlo así, porque el PSOE se está radicalizando con la presencia del comunismo en el gobierno de España y por tanto mucho PSOE se está radicalizando, y el PSOE que no está radicalizado desde luego no dice nada o no pinta nada, no lo sé cuál de las dos acciones es, pero desde luego no existe a título oficial de la gente de a pie, ¿no? Y por tanto, pues Inés Arrimadas de manera inteligente está tratando de volver a ocupar ese espacio. ¿Es tarde? Pues particularmente yo creo que sí que lo es, yo creo que es tarde. ¿Es la única posibilidad que tiene y está empleando la inteligencia política para llevarlo a cabo? Pues creo que sí, sinceramente. La verdad es que la postura de Ciudadanos es la más cercana a que haya un gran acuerdo nacional PSOE, Ciudadanos y Partido Popular. Es decir, siempre hablábamos al principio de esta crisis sanitaria de que hacía falta una unidad política que diera estabilidad al gobierno y que nos permitiera trazar una hoja de ruta y poder cumplirla. Y el PSOE no va a llegar nunca a un acuerdo con el Partido Popular sin pasar primero por Ciudadanos. Y estamos viendo quizás lo que es el plan de Europa para salvar a España. Y lo explico. Nosotros no vamos a tener las ayudas europeas sin unos presupuestos generales del Estado que respalde ese futuro económico que tenga nuestro país. Europa no va a estar cómoda con los populistas en el gobierno, es decir, con Unidas Podemos, pero tampoco estaría cómoda con los populistas de derechas, es decir, con Vox. Entonces, Europa va a poner una serie de condiciones, y esas condiciones va a tener que tragar el Partido Popular. Y la vía para que el Partido Socialista emprenda ese camino es pasando por Ciudadanos. Con lo cual, ahora mismo, yo si fuera Unidas Podemos, estaría bastante nervioso, si fuera Pablo Iglesias, cuando vea que Pedro Sánchez se acerca una vez más a Ciudadanos. A mí me alegra y me encanta ver a Esquerra Republicana de Cataluña cabreada y diciendo, oiga, señores de Podemos, ayúdenme que me vuelven a dejar fuera del acuerdo. Porque, sinceramente, no necesitamos a los independentistas ni a los nacionalistas para salvar a España ni para sacar unos presupuestos. Y me encantaría que tuviéramos una ley electoral distinta en nuestro país para que los nacionalistas y los independentistas no pintasen absolutamente nada en el Congreso de los Diputados o pintasen poco, porque están sobrerepresentados a día de hoy. Con lo cual, esto es lo que debería haber ocurrido hace meses, cuando teníamos casi 1000 muertos al día, un gran acuerdo nacional, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos. Esa es la dirección para salvar a España, pensando en la economía, pensando en la salud, pensando en el día de mañana. Si esta es la vía, a través de los presupuestos, oiga, pues vamos a estar todos expectantes, pero con tal de quitar a los populistas y a los independentistas de la ecuación, a mí me parece noble que se explore este camino. Eso está muy bien si realmente se quita a los populistas y a los radicales, pero como le vuelvan a engañar a Inés Arrimadas, como le engañaron la última vez, que ofrece su apoyo al PSOE, mientras el PSOE estaba negociando con EH Bildu, claro, después de ese berrinche, es como para no fiarte mucho de tu interlocutor, ¿no? Yo reconozco que la aritmética tal y como está a día de hoy el Congreso es muy complicada y el único pacto que podría hacer que Sánchez pues no tuviera ya que engañar a nadie es con el Partido Popular, pero es muy complicado de realizar. Pero la estabilidad parlamentaria pasa por un pacto PP, Ciudadanos y PSOE, y eso daría estabilidad para los próximos años y sería bueno para el interés general de los españoles porque pondríamos una hoja de ruta y pondríamos un plan sobre la mesa. Ahora mismo lo que vemos es improvisación, ausencia de plan, medidas que no están además con un presupuesto por detrás para respaldarlas. Estamos viendo preocupación por la incertidumbre en los españoles, estamos viendo que estamos queriendo pagarlo todo cuando sinceramente vamos a entrar en una crisis de deuda espectacular y vamos a tener que llamar al Banco Central Europeo para venir a salvarnos. Y la verdad es que el futuro es preocupante para todos, preocupante más para los jóvenes, por supuesto, porque en la anterior crisis económica vimos que fueron los principales afectados cuando hablamos de desempleo, es preocupante incluso para nuestra sanidad, porque tendríamos que estar además trabajando en un plan estratégico. Entonces, o hay altura de miras y hablamos de grandes acuerdos, o
la aritmética parlamentaria no nos va a permitir llegar muy lejos y entonces tendríamos que hablar en plena pandemia de unas elecciones generales. Esto es un escenario tremendamente complicado, pero los españoles lo que quieren es que la política sea útil, que solucione problemas, y si hay que explorar acuerdos para solucionar, para conseguir poner soluciones sobre la mesa, esa es la obligación que tienen que hacer nuestros parlamentarios. Ahí tiene que estar el señor Casado. El señor Casado lo que no puede hacer es presentar 4 acuerdos al presidente del gobierno sin haberlo intentado consensuar también con otras formaciones. No podemos jugar a las medidas unilaterales, ni por parte del gobierno ni por parte del líder de la oposición. Lo que necesitamos es grandes acuerdos. A mí me pareció muy bien cuando dijo Pedro Sánchez en su día los pactos de la Moncloa. Qué pena que todo fuera una estrategia de comunicación de Iván Redondo. Qué pena que no hubiera voluntad real de llegar a un acuerdo político. Qué pena que no existe altura de miras como hubo en la transición española para de verdad sacar a España adelante. Que estamos siempre en la estrategia de marketing y comunicación que nos marcan las siglas, en vez de pensar que sobre todo está el interés general de los españoles. Todo eso, después de 20.000 muertos según las cifras oficiales, 40.000 muertos, si no han sabido llegar a acuerdos, los españoles dicen no van a llegar a acuerdos nunca. ¿Qué tiene que pasar en España para que haya un gran acuerdo político si no hemos sido capaces en plena pandemia? Con los muertos de las residencias, con los muertos en los hospitales. Entonces, hombre, yo confío en la política, me gusta la política, sé que los que estamos aquí nos gusta la política, pues me hubiera gustado haber demostrado y haber aprovechado esta oportunidad para decirle a todos los ciudadanos que critican la política que la política es útil y sirve para algo. Pero igual tenemos que esperar al rebrote, porque no han sabido ponerse de acuerdo ahora, y espero que no haya rebrote, y lo digo de corazón. A ver, yo pienso como tú, muchas cosas, pero hay una cosa que decía antes Javier y es verdad. Pedro Sánchez es un traidor, pero yo no lo digo de manera peyorativa, sino lo digo como una definición en su día a día. Es un yo traidor. Tampoco lo he dicho de manera peyorativa. No, pero es que tú no has dicho traidor, no. Sí, no lo sé, pero yo sí lo digo. Es un traidor y lo digo alto y claro. Yo he dicho que engañó a Inés Arrimadas. Bueno, pues es un traidor en todos los términos. Salía hace unas campañas con una bandera de España detrás y es un tipo que no cree en España, todo lo contrario, defiende la cantonización y de hecho se le siente muy cómodo yendo de la mano de los independentistas que buscan y persiguen la sedición de Cataluña frente al resto de España, ¿no? Entonces, es un traidor porque a la propia Inés Arrimadas la engañó. Es verdad que Inés Yo creo Arrimadas... que engañó más a sus votantes que a Inés Arrimadas, pero bueno. Bueno, pero es que ella solamente tiene esta opción, es decir, tenía que creer, no creer, pero lanzarse a esa opción sabiendo que probablemente le podía engañar. Yo también llegué a pensar hace unas semanas, unos meses, que la solución a esto es un acuerdo nacional, no necesariamente vinculado a una serie de políticas, sino vinculado a 2 o 3 cosas muy transversales, los presupuestos generales, entre todos los partidos que quieran y que defiendan la misma idea de país, ¿no? Y la idea de país dentro de la Unión Europea, por supuesto. Porque yo no puedo, y ahí, Cristiano, nunca estaremos de acuerdo, y yo no soy ni mucho menos votante de Vox, ni creo que lo sea en mi vida, porque soy afín al Partido Popular, y afiliado al Partido Popular, pero lo que sí está claro es que yo no metería en el mismo saco el comunismo de Podemos con la estrategia de gestión de Vox, por muchísimos motivos, pero el primero es que Podemos defiende una ideología que se basa en muchos miles y millones de muertos, y por tanto ya no tiene nada que ver con el resto de partidos políticos que campan, digo democráticos, que campan por el Parlamento, el escenario, y digo democráticos porque Juntos por Cataluña, si le permitiera la Constitución o no hubieran intervenido los jueces, probablemente romperían las líneas democráticas tal y como las conocemos en estos momentos. Pero bueno, independientemente de esos detalles, yo sí creo que la solución a los males del país, no ya tanto para que la gente vuelva a creer en la política, porque ya vemos que hemos repetido 18 veces elecciones y 18 veces se ha producido el mismo escenario electoral. Han cambiado algunas cosas, pero yo creo que a la gente muchas veces le cuesta cambiar la opción política y se basa más en afinidades, en ir contra alguien que ir a favor de otro. Pero lo que sí es cierto es que ese escenario político en el que unos cuantos partidos rompieran realmente las barreras de la ideología y llegaran a acuerdos puntuales en cosas importantes que signifiquen la recuperación del país, es el escenario adecuado. Yo mismo pensé que ese podría ser hace unos meses, pero pensé hasta que Pedro Sánchez volvió a traicionar. Volvió a traicionar no llamando al líder de la oposición, que en este caso es Pablo Casado, no dando pasos a favor de,
porque no es Inés Arrimadas la que tiene que servir de bisagra y llamar a unos y otros, esa es la equivocación. Inés Arrimadas puede ayudar con su presencia a eliminar la de otros, pero el que tiene que dar los pasos a conformar un gobierno en el que se elimine aquello que quiere destruir España y se apoye en lo que quiere construir, es el que ha ganado las elecciones y el que actualmente es el presidente del gobierno, que es el que tiene que tomar la iniciativa. Pero Pedro Sánchez no lo hizo, y lo hizo precisamente al contrario, apoyándose en el comunismo de Podemos, apoyándose en el independentismo tanto del PNV como, por supuesto, el de Esquerra Republicana, con lo que ello implica, que recordemos que tiene líderes en la cárcel, bueno, en esa cosa que llaman cárcel, pero que realmente es una especie de descanso dominical, algunos líderes tiene como producto de un golpe de Estado, de un intento de secesión, y de sedición, perdón. Entonces, todo eso es muy bueno y muy bonito de pensar, y además muy práctico, y es lo que necesita España, pero quizás no son los líderes adecuados. Y no me refiero ni a Inés Arrimadas ni a Pablo Casado, que creo que han demostrado que sí que pueden serlo y con creces. Creo profundamente que Pedro Sánchez, por supuesto, ni de lejos Pablo Iglesias, pero Pedro Sánchez no es el líder que necesita un partido socialista que en estos momentos debe buscar la cohesión y políticas de construcción, y no solamente políticas, uno, de compra sutil de voto, que son políticas que se están preparando, de ninguneo absoluto a la generación de empleo de este país, que nosotros, que son las pymes y los autónomos, ninguneo absoluto. Hay simplemente una batería de impuestos, de carga de impuestos preparada para verse efectiva en el momento en el que puedan hacerlo, y que ya no sea mediáticamente chocante para poderlo aplicar, y que va a cargar directamente sobre la clase media, la de la sociedad civil y la de la sociedad empresarial, en las pymes y en los autónomos. Por tanto, sí a un gobierno que realmente plantee entre grupos políticos acciones determinadas, porque tratar de pensar que grupos políticos tan dispares puedan ponerse de acuerdo en algo más que acuerdos puntuales que ayuden a que el país se desarrolle es difícil, porque hay carga de ideología. Sí, Cristiano, es difícil. No sé. Pedro Sánchez tiene una carga de ideología tan importante en su día a día, que es muy difícil que pueda plantear acuerdos generales en todas las políticas, por ejemplo con el Partido Popular, pero sí acuerdos puntuales. Lo que pasa es que para poder hacerlo, primero hay que querer. Y el señor Sánchez está muy cómodo bajo el abrigo y la manta protectora del señor comunista de Podemos. Yo he visto muy poca predisposición por parte de Sánchez a llegar a acuerdos con nadie. Este era el momento ideal, justamente una pandemia, una crisis nacional de este alcance, es el momento de establecer puentes de comunicación. Él saca mucho pecho diciendo que ha mantenido un montón de reuniones con los presidentes de las comunidades autónomas. Todos los presidentes de las comunidades autónomas, cuando salen de esa reunión, salen echando pestes, diciendo que no les han dejado participar. Son lentejas. Que no han podido ofrecer alternativas, dar sus iniciativas, no, que el presidente les convoca para decir lo que quiere. Y ese tipo de reuniones, y si la oposición siempre ha estado reclamando que falta de comunicación, digamos, la propia Inés Arrimadas, cuando alcanza el acuerdo con Sánchez, lo que le pide es que haya comunicación, me vas a nombrar interlocutora. Es decir, que exigió eso para formar ese acuerdo. Es decir, que la comunicación ha faltado por parte del gobierno. Claro, lo que estamos viendo en España es la antipolítica. Es decir, claro, que la política es hablar y llegar a acuerdos y buscar soluciones. Lo que estamos viendo son conjuntos de medidas unilaterales por parte de diferentes gobiernos, y eso no es lo que piden los ciudadanos, y eso no es entender para qué está la política. Para qué está la política en general y para qué está la política en todos los años de la historia política de nuestro país y de nuestra humanidad. Yo lo que decía, al meter a Podemos y a Vox en el mismo saco, es la visión de la Unión Europea hacia los populistas. Eso sí. Hacia los populistas que venden mensajes como que hay que cerrar parlamentos autonómicos para comprar material sanitario, que lo ha hecho Vox, o a los populistas de izquierdas que dicen que la culpa de que haya pobres es que existan empresarios en nuestro país, y eso no es la culpa de que haya pobreza. Entonces, nosotros tenemos que combatir ese tipo de mensajes, y es mucho más fácil poner de acuerdo a formaciones moderadas, como decía anteriormente, como el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que atender a los mensajes de los populistas, que culpan, por ejemplo, a la inmigración de los problemas que tiene España, o que quieran culpar, sinceramente, decía, a los empresarios anteriormente. Entonces,
¿Hay que ir en esa dirección de grandes acuerdos? Sí, pero estoy de acuerdo que Pedro Sánchez nos ha intentado engañar a todos cuando tendía la mano para un gran pacto de reconstrucción, porque quedó en una mera estrategia donde él tendía la mano y luego salía Adriana Lastra o Simancas a tirar piedras contra el Partido Popular. Y el Partido Popular es verdad que ha estado poco activo al principio de esta crisis sanitaria para intentar encajar el golpe que le dio Pedro Sánchez con esta falsa postura de querer llegar a un acuerdo, porque Casado inicialmente creo que no supo reaccionar hacia qué dirección tenía que tirar. Supongo que querría pensar, como todo político, en el interés general de los españoles, pero al darse cuenta de la trampa, entró en el juego de enfrentarse a Sánchez, con lo cual la ciudadanía, que lo único que queríamos era un gran acuerdo político, nos quedamos perplejos, porque no es normal en un país que el jefe del Ejecutivo no llame todos los días al jefe de la oposición para explicarle la situación que estamos viviendo. Esa falta de comunicación fue una evidencia de que tenemos una crisis política tremenda en el Congreso de los Diputados cuando no hay comunicación frecuente entre el presidente Sánchez y el presidente Casado. Entonces, nos tenemos que hacer mirar la calidad de la política que estamos viviendo en nuestro país, porque algo no está funcionando. Cuando el líder de la oposición no se habla con el presidente del gobierno en una situación tan complicada, algo no está funcionando. Y entonces, el electorado, que tiene que el día de mañana opinar sobre esta situación, tendrá que juzgar la capacidad de gestión de este gobierno, la capacidad de gestión de los gobiernos autonómicos, la calidad de la política que estamos viviendo, quién tiene altura de miras para llegar a acuerdos. Entonces, hay que abrir una nueva línea. Y Casado sabe que Europa le va a presionar también a él, porque ahora mismo lo que no hace falta son broncas entre partidos por ideologías, hacen falta grandes acuerdos. Y el problema que tenemos ahora mismo en España es tener a los populistas dentro del gobierno de España, porque ahora mismo, si hubiera un gobierno del Partido Socialista en solitario, posiblemente habría más acuerdos para sacar a España adelante. Pero tenemos a Unidas Podemos dentro del gobierno, sí, y un pacto del abrazo que llegó Sánchez en la Moncloa a las 24 horas de una convocatoria electoral. Y ahí es donde tenemos nosotros que trabajar, porque el populismo no va a colaborar. Colabora con los independentistas, colabora con los que quieren romper España, pero no va a colaborar con sacar a España adelante. Y se puede hacer políticas de izquierda y a la vez defender la unidad territorial del país, que no tiene ningún tipo de... O sea, yo no entiendo a esta gente que no pueden llevar la bandera de España y defender medidas de izquierda. Cristiano, mira, tú estabas diciendo, y con buen criterio además, que la política es llegar a acuerdos, que es lo que demanda la gente, que esto pasa en otros países del mundo, efectivamente. Pero es que España es muy especial para eso. España es muy especial para eso. España es el único país del mundo en el que la izquierda odia el concepto odia su bandera. Es decir, asocia su bandera a un partido político, o a una tendencia política, a un bando, a una ideología política. Esto es un error, ¿eh? Esto no pasa en otros países. La izquierda en otros países es una izquierda que defiende la unidad nacional. Y esto solo pasa en España. Pero ¿sabes qué pasa? Que es más grave. Porque, por ejemplo, en el caso de Podemos, es imposible que estando Podemos en el gobierno se pueda llegar a ningún pacto, ningún acuerdo, pero no porque no haya predisposición de quien sea, sino porque Podemos odia lo que representas. Es decir, él... Si directamente eres un tipo conservador, liberal, o digamos, vamos a decir, no eres un tipo de izquierda radical, ya odia lo que representas, no se para a hablar, pero no este Podemos. Es que yo casi lo extrapolaría a casi todos los Podemos que al menos yo en mi vida me he encontrado. Es que tienen ese concepto de odiar lo que representas. Cuando alguien te pone una barrera y no quiere traspasarla y utilizar el diálogo como arma de crecimiento, en ese momento es cuando se convierte en un sectario. Y esto es lo que son esta gente. Son sectarios que no admiten el diálogo como propuesta. Por tanto, sí que es verdad que tenemos un punto claro y definido en las próximas semanas, los próximos meses, probablemente en septiembre, que no va a ser otro, que cuando Europa imponga las normas que tiene que imponer económicas, para dejarnos dinero, básicamente, porque si no, no nos lo va a dejar. Así de claro, para que lo entienda todo el mundo, es cuando en ese momento van a tener que preparar el presupuesto general. Por tanto, y habrá que plegarse a las exigencias y punto. Y ahí estoy convencido que tanto Pablo como Inés Arrimadas van a tener esa altura de miras y aceptar
las imposiciones porque es parte del juego. Hoy Pablo Iglesias ya decía, seguramente cuando llegue el momento la Unión Europea nos pedirá que apoyemos los presupuestos. No, bueno, me refería a Pablo Casado. Pablo Iglesias... Perdón, Pablo Iglesias, he dicho Pablo Casado, quería decir, he dicho Iglesias, perdona. No, pero Pablo Casado ya venía a decir que seguramente Europa nos estará forzando a que apoyemos el presupuesto porque será el conveniente. En fin, el mundo de la política, como ven, un auténtico desastre en España. Afortunadamente, bueno, en el tema sanitario hoy hemos tenido una buena noticia, la habrán conocido ustedes esta tarde, la dexametasona, el fármaco dexametasona, la dexametasona es un fármaco a base de esteroides que al principio de la crisis del COVID-19 fue desechada por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues en el Reino Unido se ha llevado a cabo el experimento Recovery sobre 11.000 pacientes y han llegado a la conclusión de que este fármaco a base de esteroides está funcionando y puede reducir la mortalidad de los pacientes más graves en un tercio. Curiosamente, tiene un beneficio inmediato en los pacientes más graves y los que requieren oxígeno. En los que padecen la enfermedad de forma más leve, no. Pero es una muy buena noticia que ha comunicado esta tarde la Universidad de Oxford que este resultado con dexametasona está dando muy buen resultado. O sea que esperemos a que sigan investigando para ver si realmente estamos en los inicios de un fármaco que pueda tratar este coronavirus maldito. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para entrar en cuestiones económicas. El turismo, la primera industria nacional. Como ustedes saben, en Baleares están ya los primeros alemanes de este experimento piloto de los que han ido a ver qué tal funciona el sistema hotelero, a ver si es seguro, a ver si se puede recomendar a los turistas que vengan, y desde Canarias miran con mucho recelo a un gobierno, el de Pedro Sánchez, que no toma ni una sola medida para favorecer el turismo exterior y no hacen más que pedirle que mire a otros países como Italia, por ejemplo, que está otorgando el famoso bono vacacional a las familias para que lo gasten en hoteles nacionales. Ellos están desesperados viendo que nuestro gobierno no hace nada. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño.
Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Han sido días de confinamiento en los que nos hemos encontrado en casa con multitud de tareas que se atenderá a los niños, los deberes, el teletrabajo, las tareas domésticas, la compra, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso en situaciones como esta afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejorar el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres seguir en casa, puedes adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Los primeros turistas post-coronavirus se encuentran ya en Mallorca. Se trata de aquellos 400 viajeros procedentes de Alemania que llegaban ayer a las Baleares y que forman parte de un plan piloto para inaugurar esa incierta temporada de verano. En Baleares observan con recelo a estos recién llegados que se han instalado en la playa de Palma y en la bahía de Alcudia. Pero en el resto de la isla, al igual que en Menorca, en Ibiza o en Formentera, teman que deben concertarse con turismo nacional, al menos por el momento, pero ya les decimos que por lo menos se ha abierto este primer pasillo. En Canarias, los hoteleros observan desde la distancia. Los empresarios del sector turístico piden al Gobierno que tome la iniciativa, al igual que han hecho otros países. Ponen el ejemplo de Italia, que ha regalado bonos vacacionales para que las familias los gasten en hoteles nacionales. Y el archipiélago canario piden que se pueda hacer algo similar en España, o también piden la bonificación de los vuelos para los residentes en la península. Siguen sin entender que sea más barato volar desde Manchester a Tenerife que hacerlo desde Madrid. Ahora el Ministerio de Sanidad se abre a considerar la posibilidad de hacer un control a los turistas que lleguen a Canarias a través del test de coronavirus selectivos que se realizarían en los aeropuertos según criterios epidemiológicos. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, viene insistiendo desde hace semanas en que la reapertura de las islas al turismo exterior debería hacerse siempre exigiendo un test de coronavirus. Y ha remarcado que si no se pueden hacer en el origen, en el lugar de partida del turista, porque ello entraña dificultades jurídicas, el Gobierno canario está dispuesto a hacerlos en destino, en las mismas islas. En Canarias, como saben, hay gran preocupación y se da casi por perdida la temporada de verano. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, comparecía ayer en la Comisión de Reconstrucción del Congreso y recordaba algunas de las peticiones del sector. También estamos diciendo que sería conveniente, como están haciendo otros países, bonificar el transporte aéreo. Es donde más problemas tenemos, en los destinos turísticos vacacionales que vivimos prácticamente del turismo internacional. Estamos viendo cómo están cayendo compañías aéreas, cómo están cayendo turoperadores, como las compañías aéreas que van a seguir
Vivas están solamente programando prácticamente un 20%, un 30% de la capacidad que tenía el año pasado, y con esto va a ser muy complicado sobrevivir. Estamos atendiendo a que casi todos los países europeos están saliendo al rescate de sus líneas aéreas de bandera, y esto quiere decir que la crisis en el sector aéreo es importante y que nosotros, viviendo lo que vivimos con esos 84 millones de turistas el año pasado y internacionales, pues tenemos que tener un pequeño, no un gran guiño con este tema, porque creemos que debe ser puesto sobre la mesa. Conectamos con Tenerife. Gonzalo Castañeda es el locutor estrella de Canal 4 Radio, muy popular con su programa El Grillo, cada mañana. Don Gonzalo Castañeda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Buenas noches a toda su amplia audiencia. Encantado de contar con usted. Bueno, todos sabemos que en Canarias el turismo es fundamental, que se vive sobre todo del turismo extranjero, especialmente británicos, nórdicos, gente que viene de muchos lugares. ¿Cuál es el ambiente que se respira en estos momentos entre los hoteleros y los responsables del sector turístico canario? El ambiente es de extrema preocupación y de muchísima incomprensión por el desastre de este gobierno social comunista, que no está entendiendo para nada las exigencias y las singularidades del archipiélago canario. Lo único que se pide es que se ayude en esta distorsión del mercado que se ha producido con el miedo y el desastre económico en todo el mundo, concretamente y fundamentalmente en Europa y en la península, pues que se ayude con una inyección económica en forma de subvenciones, en forma de ayuda de liquidez a las líneas aéreas, porque no tenemos otra forma de conexión. Porque si no nos llegan aviones llenos va a ser muy complicado que la economía en Canarias pueda sobrevivir, don Javier. Bueno, sí, ya hemos escuchado a Jorge Marichal, que por cierto es de Tenerife, que una de las principales ayudas que debería dispensar el gobierno sería justamente al sector aéreo, eliminar tasas aeroportuarias, bonificar los billetes, igual que tienen ahora los insulares bonificado un 75% para viajar a la península. ¿Cómo es posible que un español residente en la península le resulte carísimo viajar a Tenerife o a Gran Canaria? Estas son cosas que no se entienden, pero no se entienden desde hace muchos años, hace décadas que no entendemos cómo es posible efectivamente que, por ejemplo, desde Birmingham o desde Londres un avión cueste en estos momentos 30 euros y desde la península, desde Madrid, cueste 400 para un español, para un compatriota. Pero voy más allá, don Javier, y lo más importante que quiero esta noche matizar con usted y hacerle llegar a su amplia audiencia es el problema de los ERTES. Lo que está haciendo el gobierno de España no tiene nombre. Se está intentando subvencionar los trabajadores rescatados y penalizando a los que no se pueden contratar. Volvemos otra vez a la idea socialista de que el empresario es malo, de que el empresario es una especie de monstruo que disfruta haciendo el mal al pueblo llano, al obrero, y nos encontramos con que se está intentando subvencionar el 80% del trabajador al que tendríamos que pagarle la seguridad social, que es el trabajador que estamos contratando si yo fuera un hotelero, pongamos el caso. Sin embargo, se está penalizando, intentando que se pague hasta el 80% de la seguridad social del trabajador al que no sacamos del ERTE. Esto es una auténtica vergüenza y un disparate que puede acabar con la economía de Canarias y, ojo, y de Baleares. Estamos hablando de que el PIB de estas zonas isleñas, el PIB representa un 40% de forma directa el del turismo y un 60% de forma indirecta. Es decir, de cada 10 euros, 6 en Canarias se vienen marcados por el turismo, de forma directa e indirecta. Y no contamos con la hostelería que engloba toda la zona sur de todas las islas de Canarias. El desastre sería bestial. Usted sabe que la tasa de paro en estas islas es muy grande y estamos hablando de llegar incluso hasta un 40% de paro en Canarias si no se pone remedio. Vamos a ver, es muy sencillo. Se está pidiendo desde la patronal hotelera, hace 10 minutos que hablaba con Jorge Marichal, porque le mostraba el interés porque nos contase la última hora para yo podérsela transmitir a usted y a sus televidentes, y me decía, Gonzalo, lo que pedimos es únicamente que nos dejen a las personas que no podemos sacar por el momento del paro, porque es imposible, porque nos vamos a la ruina, porque no hay clientes suficientes que nos aguanten hasta que comience la temporada alta en diciembre en Canarias, ese ERTE por causas de fuerza mayor. Si es que un hotel cuando abre, don Javier, la estructura del hotel, las zonas comunes, las zonas de limpieza, son las mismas. La carga y la estructura de un hotel cuando está lleno a cuando está vacío, hay un 30% que fluctúa. Y ese es el que no se va a poder sacar del paro. Pero fíjese usted el drama. Para mantener los jardines, las piscinas y todas las zonas comunes de los hoteles, tiene que haber un número de trabajadores
que no representa el lugar en donde se estabiliza la economía singular de cada infraestructura hotelera. Por tanto, ya de por sí, abrir en estos momentos es muy temerario y es muy riesgoso. Si todavía, además, se está castigando con cobrarle a cada uno de estos empresarios la seguridad social de las personas que están en el ERTE y bonificarlas de los que trabajan, es un auténtico disparate propio de un tipo como Garzón, que no ha gestionado nada en su puñetera vida y que como ministro de este sector se dedica a decir que el turismo es un negocio obsoleto y es una especie de sector económico ya anacrónico. Claro, escuchar esto en boca del máximo responsable, del máximo representante del sector, pues hombre, a uno le deja de piedra, porque fundamentalmente y básicamente, si hablamos nosotros así de la burra, difícilmente la vamos a vender. Si tenemos un ministro como Garzón que dice que el turismo es de escaso valor añadido, siendo la principal industria de España, que representa un elevadísimo porcentaje del PIB. Los expertos hablan en España entre el 12 y el 14,5% del PIB. Yo personalmente siempre he pensado que está en torno al 20%, teniendo en cuenta todas las industrias repercutidas a partir del mismo. Y no hablemos ya de los archipiélagos, tanto en Baleares como en Canarias se va a un porcentaje mucho más alto. Tener un ministro que dice tal barbaridad es terrible. Pero, don Gonzalo, le doy la razón con el tema de los ERTEs. Es una barbaridad lo que está haciendo el Gobierno, que está penalizando al empresario, y la solución, usted ya sabe cuál es. En Canarias, muchos hoteleros han decidido que este verano no abren. Prefieren esperar a la campaña de invierno porque no les sale a cuenta abrir en estos momentos sus hoteles. Es que se está desincentivando la apertura y el que el hotelero decida arriesgar un poco. Claro, una cosa es arriesgar un poco, tal y como están las cosas, y otra es lanzarte al vacío. Porque le digo, por ejemplo, don Javier, la zona sur de Tenerife y la zona sur de Gran Canaria en estos momentos está cerrada a cal y canto. Todos los bares, restaurantes, discotecas, pubs, todo, en fin, la mayoría de los pequeños y medianos comercios dependen exclusivamente de las infraestructuras hoteleras. Por tanto, también están los hoteleros, la gente de la restauración rezando de alguna manera porque algunos de los hoteleros a los que ponemos cara y nombres y apellidos, porque algunos son canarios, pero la mayoría son, lógicamente, de multinacionales, se decidan a abrir y digan, oye, vamos a lanzar la economía de alguna manera y vamos a ayudar, si no ganamos nosotros, que gane el entorno de los hoteles, que son pequeñas y pequeñísimas empresas, ni siquiera medianas, pequeñas y pequeñísimas empresas que dependen directamente de los 4, 6, 8 puestos de trabajo, camareros, cajeros, dependientes, de que esos hoteles estén abiertos. Y esto no es capaz de entenderlo este gobierno socialcomunista que, incluso hasta con una estadística en la mano, don Javier, sería capaz, mi hija que tiene 13 años, de comprender la importancia y la relevancia en la economía directa y en el trabajo, la incidencia que hace en la economía real, en la economía de la bolsa de la compra, para todos los canarios, el sector turístico. Es que simplemente es una cuestión de sentido común. Yo conozco personalmente a Jorge Marichal, don Javier, es un tipo muy frío, es un tipo muy frío, y ayer se emocionó, lloró en el Congreso de los Diputados ante la situación dramática que estamos viviendo tanto los hermanos en Baleares como nosotros en Canarias. Es que es una cuestión de estricto sentido común del que parece que carece este gobierno. Pero, don Gonzalo, ¿por qué este gobierno de Sánchez no aplica medidas imaginativas? No tiene más que mirar afuera. ¿Por qué no mira, por ejemplo, a Italia, que ha optado por el bono vacacional para que los ciudadanos lo consuman en sus hoteles nacionales? Algo que se le ocurra alguna idea. Es que no ha tomado ni una sola medida que favorezca el turismo, que es nuestra primera empresa, insisto, nuestra primera industria nacional. Yo particularmente tengo una idea y una tesis, ¿no? Y es que en Canarias en estos momentos gobierna también el Partido Socialista. Y Ángel Víctor Torres es una especie de lacayo suyo, de Pedro Sánchez, al que Pedro Sánchez le dice salta y Ángel Víctor Torres le responde que a qué altura. Por tanto, no hay mucho problema en dejar en estos momentos a la comunidad canaria compuesta y sin novio y no atender las peticiones, porque Ángel Víctor Torres no tiene ningún derecho a quejarse. Hará lo que diga la voz de su amo, intentará defender, como hace y como ha hecho desde el comienzo, desde su llegada al gobierno en Canarias, intentará defender sin argumentos y con historias vacías una dejadez y una desidia y un abandono que ya hemos notado desde el primer día por parte de Pedro Sánchez y de todo su gobierno. Es curioso que haya hasta una ministra canaria dentro de ese gobierno, que hasta el otro día fue presidenta del Parlamento de este archipiélago, porque realmente no estamos notando que se pueda en ese Consejo de Ministros poner un poquito de sensibilidad y de entender las singularidades de esta tierra. No estamos pidiendo nada, nunca los canarios hemos pedido
ninguna limosna, no hemos pedido nada que no nos corresponda. Creo que la marca España se ha venido viendo enriquecida, se ha visto enriquecida en las últimas décadas, tanto por Baleares como por Canarias, por una sensación y por una vistosidad, por una riqueza, por un valor añadido que se le ha aportado a nuestro país, a nuestra marca, y que lo único que estamos pidiendo en estos momentos y lo que están pidiendo los hoteleros es que se incentive y se ayude, o si no se puede, si no hay dinero en España, que lo hay para tantas cosas inexplicables, ¿verdad?, que se convenza en Bruselas que esta región ultraperiférica, como está recogido en los tratados y está especificado en todos los documentos comunitarios, necesita como región ultraperiférica un tratamiento especial. Y que el tratamiento especial en estos momentos se pide que se destine a las líneas aéreas, a los únicos que pueden traernos clientes del único negocio que funciona realmente y que nos da de comer a los canarios, que es el turismo. Creo que esto es muy sencillo de entender. Creo que se trata de que esas macrolíneas económicas y de que esas inyecciones de liquidez que están yendo para tantos lugares, para infraestructuras, para industria. En Canarias, don Javier, usted sabe, no tenemos industria, nada, no tenemos prácticamente industria. Supone, en fin, un porcentaje muy pequeño de nuestra economía. Pero, lógicamente, sería, desde luego, muy poco solidario no entender que en otras partes de España, si no se inyecta liquidez y se inyecta líneas de créditos a la economía, en este caso a la industria, se puede ir al garete a una comunidad, una región, cualquiera de nuestro país. Pues en Canarias nuestra principal industria, nuestra única industria, es el turismo. Si no se nos ayuda desde Bruselas, si no se nos atiende esta sensibilidad desde Madrid, muy difícilmente vamos a salir adelante. Y repito, estamos hablando de llegar a unas cifras dramáticas de casi un 40% de paro en Canarias. Hemos alcanzado, don Javier, hasta un 28% en épocas de vacas gordas. Imagínese ahora el número de parados que podemos llegar a tener en Canarias si las cosas vienen mal dadas como parece. Puede ser dramático y, como usted bien dice, en Canarias se vive exclusivamente del turismo, apenas hay un poco de agricultura, pero no nos engañemos, en el resto de España, aunque existan otros sectores, aunque tengamos automoción, aunque tengamos cosas, insisto en que el turismo sigue siendo la primera industria nacional, es de la que somos referencia mundial. ¿Qué opinión tienen ahí en Canarias de la experiencia piloto que han llevado a cabo, que están llevando a cabo en este momento en Baleares, con los alemanes en Mallorca en este momento? Hombre, nosotros ya sabe usted que... Se ha quedado paralizada la comunicación, la hemos perdido, una pena, nos hubiera encantado... A ver, pues, creo, don Gonzalo, ¿vuelve usted a estar ahí? ¿Me oye, don Javier? Ahora le oigo. Empezaba usted a hablar, a contestarme cuando se ha perdido la comunicación. Dígame, nos hablaba de la experiencia piloto de Mallorca. Es curioso porque le estaba hablando de los primeros infectados por el COVID en España, que casualmente se dieron en La Gomera. No sé si usted conoce que este comunicador que le habla, este humilde comunicador, destapó que los primeros afectados e infectados por el COVID, en este caso el turista alemán, se marchó de Canarias sin ningún control y que me acusaron, incluso me banearon por noticia fake. Ya sabe usted, esa patulea que los medios de comunicación dan cobertura a este gobierno social comunista. Después tuvieron que retractarse y pedir perdón cuando en el Senado se reconoció y se hizo mención específica a una pregunta de Fernando Clavijo, expresidente del gobierno de Canarias y senador por la Comunidad Canaria. A una pregunta específica tuvieron que responder y aceptar que efectivamente aquel turista alemán se marchó de Canarias sin ningún tipo de control. Y precisamente hablando de esto, casualidades de la vida, se nos cortaba la comunicación. Precisamente le estaba diciendo esto, ¿no? Que fuimos los primeros en recibir el COVID y demostramos que lo hicimos bien, que en Canarias supimos manejar la situación. En Tenerife cerramos un hotel a cal y canto, don Javier, acuérdese usted, aquel hotel del sur de Adeje, que se cerró a cal y canto y durante 14 días estuvo en cuarentena propia con su personal y con los turistas. Lo único que pedimos es un mínimo control. Y el mínimo control no puede ser un test de 2 preguntas tipo test en origen, preguntando si está usted infectado de COVID, responda sí o no. Es absurdo. Ahora bien, si establecemos un corredor seguro, si establecemos un corredor sano, y tenemos los elementos correctivos para, en cualquier momento, cualquier incidencia, poder marcar la trazabilidad de la persona sospechosa o infectada, las cosas, creo que las hemos demostrado ya en Canarias, se pueden hacer bien, se pueden controlar y podríamos sobrellevar la situación del riesgo de un rebrote con la necesidad de hacer economía y de producir, en este caso, turismo. Eso está claro, ahora solo necesitamos un gobierno que también lo haga bien. Don Gonzalo Castañeda, director del Grillo en Canal 4 Radio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables.
Un fuerte abrazo, el placer ha sido mío. Un saludo. ¿Algún rápido comentario al tema de nuestra primera industria nacional, el turismo? Bueno, pues evidentemente es nuestra primera industria porque ya nos dedicamos en su momento, en época de Solchaga, a denostar otro tipo de industria. Vivimos absolutamente vinculados al turismo, lo cual no es malo. En cualquier caso, lo que pasa es que, bueno, en estos momentos sí que podemos ser uno de los principales países perjudicados. Pero claro, si encima nos encontramos, como bien decía el invitado, Gonzalo, decía que con ministros como Garzón, que lejos de poner en valor el turismo, primero carga contra el turismo en España, es aquel ministro de Consumo que dijo que había menos gente jugando en las maquinitas durante el estado de alarma, claro, porque había menos gente en la calle, eso esa parte será equívoco, o que su hermano economista, en fin, con un futuro brillante, dijo que para compensar la crisis simplemente había que hacer más dinero. Así de simple. Sí, una cosa muy sencilla, la máquina esa que tiene todo el mundo en su casa de hacer dinero. La verdad es que este ministro que tenemos no brilla especialmente por sus grandes declaraciones. No, pero el panorama es terrible, o sea, la OCDE, el Banco de España, todos hablan de entre 11 y 15% de caída del PIB, estamos hablando de 21, 22, 23% de paro, estamos hablando de cifras muy duras y sabemos que dependemos mucho del turismo y de la hostelería. Y por eso decía que la ausencia de plan es muy grave. ¿Por qué? Porque si tú tienes un plan completo donde hables de la automoción, donde hables de cómo vas a reactivar el turismo, donde hables de cómo vamos a impulsar el I+D+I, porque hablábamos mucho en esta pandemia de que tendremos que investigar más si queremos ser punteros, si queremos tener una vacuna, si queremos tener medios propios para salvarnos de un rebrote, en vez de tener que salir al exterior. Hablábamos de impulsar otro modelo productivo en nuestro país, impulsar la industria. Entonces tú tienes un plan sobre la mesa y tienes un conjunto de medidas. El ir tomando medidas sueltas y de forma unilateral, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, pues al final lo que denota es la improvisación continua del Gobierno de España. Entonces, ¿es necesario tener todo escrito? Hombre, es obvio que vamos a tener que impulsar al sector turístico cuando sabemos que dependemos de dicho sector porque es la base del modelo económico en España y va a ser el más afectado por culpa del coronavirus. Las medidas las tiene que trabajar el Gobierno, las tiene que trabajar con Europa para establecer esos corredores, pero no podemos hacer los deberes cuando están ya los empresarios gritando una solución. No podemos hacer siempre cuando los agricultores ya han tenido que movilizarse y salir a las calles, venga, el Gobierno intenta sacar una solución. Cuando llegan los policías con la equiparación salarial, bueno, esto ha sido ya cortina de humo por otro tema, pero al final es improvisación tras improvisación, no hay un plan sobre la mesa, no hay una idea de qué queremos hacer a largo plazo, no sabemos cómo vamos a estar dentro de 2 meses, ¿por qué? Porque no lo sabe ni siquiera el Gobierno. Cristiano, no hay un plan sobre la mesa y no hay sentido común. Las decisiones que se toman no son racionales. ¿Qué turista va a venir para estar en cuarentena, como dijeron, 14 días? Claro, es que no tiene sentido. Tenemos el ejemplo de decir, anuncio la apertura de las fronteras, a las 6 horas rectifico. Y digo el 1 de julio, a los 6 días lo que hago es cambiar otra vez la fecha de apertura de las fronteras. A unos les digo que cuarentenas, ahora reciprocidad con el Reino Unido. Al final es un caos. Si yo entiendo que tienen que ser prudentes por la crisis sanitaria y tenemos que velar por la salud, una cosa es velar por la salud y otra cosa es pisotear la economía y demostrar tu incapacidad para gobernar y gestionar un país, que eso es lo que están demostrando, una capacidad de gestión nula. Y luego, aparte de eso, efectivamente, que no tienen ningún tipo de medida económica planteada que de verdad nos vaya a poner en valor y resurja ese sector. Hay mayoritariamente todos estos hoteles y demás han tenido que gestionar ERTES. Esto es así, porque evidentemente han tenido que cerrar y han gestionado ERTES. Y ya eso es lo que pasa. Pues me atrevería... El que rescatas a alguien te penaliza con los que dejas. Claro, no, pero es que aparte me atrevería a decir que ahora se está produciendo la dicotomía, que muchos empleados están trabajando ya sin haber cobrado el ERTE. También. Y eso, en una economía familiar de pequeña escala, pues imagínense cada uno de nuestros televidentes lo que puede suponer para el empleado medio. Es decir, están trabajando ahora, o pueden empezar a trabajar, sin haber cobrado los ERTES, muy a pesar de la señora ministra de Trabajo, que dice que solo es un 2% de la población española que ha solicitado el ERTE. Tenemos que tener una solución que creo que todavía no está clara, cuándo van a acabar estos ERTES forzosos, por causas extraordinarias. Pues ahí están los empresarios pidiendo que se alarguen lo máximo posible, porque la cosa no consiste en decir se acabó el estado de alarma y se resuelve, ya está. Necesitamos un gran acuerdo. Y eso parece que Europa ha exigido que los ERTE se prolonguen, aunque va a haber una serie de medidas determinadas para que se minore el coste al Estado de los ERTES. Yo reconozco, los ERTES, la gestión burocrática no ha funcionado, hay gente que no cobra, luego hay gente que ha cobrado, ha habido errores, hay gente que ha cobrado además.
pero ha sido una solución... Habrá que buscarlos. Ha habido una solución temporal que ha servido y ahora mismo tenemos que... Pedíamos en su día flexibilizarla, tenemos que seguir flexibilizando los ERTEs para poder dar una salida a esto, porque sabemos perfectamente que la demanda no ha vuelto a la situación original previa a la crisis sanitaria. En absoluto. Con lo cual tenemos que dar una solución. Y que estos ERTEs de hoy son EREs del mañana. Pero tampoco le puedes decir a la gente que está en ERTE que tenga que estar en ERTE ya sine die, sino que hay que darles una fecha y un compromiso. Y por eso entiendo que se tienen que negociar con los agentes sociales, con la patronal, para poner una solución y esperemos que los próximos días tengamos claro, si parece ser y todo apunta, que se podrá extender hasta el mes de septiembre y que dejen claro a los ciudadanos lo que pueden o no pueden, ¿no? Porque la gente también se tiene que buscar una salida y sobre todo el drama que están viviendo los que no cobran, porque veíamos hace unos días que en el Servicio Público de Empleo había amenazas a los funcionarios, porque claro, la gente está en una situación dramática y claro, va allí y digo, oye, que llevo 3 meses sin cobrar y la paga con el funcionario mientras tanto la ministra sigue diciendo que es un 2%, es que a ver, es que es grave gestionar mal, pero mentir, hoy Marlaska es que mentir permanentemente es todavía mucho más dramático, porque eso ya te genera una falta de certeza absoluta. Así es, pero es una situación dramática para los trabajadores que no están cobrando y la falta de ayuda a los empresarios que no saben cómo van a sacar adelante sus negocios. Señores, se nos terminó el tiempo, pero bueno, habrá que seguir con el asunto. Don Cristiano Brown, muchas gracias por habernos acompañado. Encantado una vez más, un placer. Hasta la próxima ocasión. Borja Gutiérrez, bienvenido y nada, a partir de ahora esperamos verle más a menudo. Hombre, claro, por supuesto, más allá adelgaza un poco y en la tele eso da mejor todavía, porque si no... Le ha sentado muy bien el confinamiento. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, quédense con nuestra programación, que nosotros les esperamos nuevamente mañana, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.